Entonces, estos tres aspectos es- que he explicado se relacionan con esta problemática de investigación para poder desarrollar un pensamiento superior en nuestros estudiantes y, por supuesto, generar competencias en cada uno de nosotros. Los objetivos principalmente de esta investigación, el objetivo general es relacionar la coconstrucción y la tecnología para generar este pensamiento superior. Pero primero es importante identificar qué es la coconstrucción como un aspecto esencial para generar conocimiento. Luego, la usabilidad de la tecnología para desarrollar un pensamiento superior. Y finalmente, quiero compartir con ustedes algunos desafíos pedagógicos y tecnológicos para desarrollar competencias en los estudiantes. Respecto al marco teórico, hay distintos referentes teóricos que trabajan el desarrollo del pensamiento, pero también en la línea de tecnología y co-construcción. Aquí en pantalla voy a nombrar algunos referentes, pero tenemos muchísimos más. Por dar un ejemplo, Aguirre y distintos autores trabajan todo lo que está relacionado con la diplomacia digital en el contexto iberoamericano, donde también se focalizan en todos los aspectos que están relacionados con la infraestructura digital, pero que también está asociado a las problemáticas que nosotros hoy en día tenemos de conexión universal. Es decir, en América Latina, incluso en Iberoamérica, no tenemos conexiones universal para que los estudiantes y profesores y todas las personas se puedan conectar de manera gratuita para poder tener algún proceso de aprendizaje. También acá puedo compartir otros autores que están relacionados con Figueroa y otros autores más, que está relacionado con el uso de la tecnología y el proceso de atracción. Aquí principalmente se presentan distintas estrategias para desarrollar este proceso de abstracción, que de acuerdo a Marzano, que también está más abajo, lo tiene dentro de las dimensiones para desarrollar un aprendizaje profundo. Marzano tiene 5 dimensiones y entre ellas es donde tiene habilidades del pensamiento inferior y superior. Y finalmente donde él describe qué es lo que se debe hacer para tener un uso apropiado del desarrollo del pensamiento. Asimismo, también tenemos a Josefina Bea, que trabaja en un libro, Enseñar a pensar para aprender mejor, donde hay una gran cantidad de habilidades que hay que desarrollar y estrategias también para cada una de estas. Desde aquí es importante también destacar que cuando deseo, por dar un ejemplo, desarrollar la comparación, hay estrategias específicas para poder desarrollar la detracción, como también, perdón, la comparación, como también cuando quiero desarrollar otras habilidades como análisis perspectiva, atracción, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí una recomendación, buscar bibliografía o autores que trabajen ciertas habilidades. Por eso es que a veces tenemos muchos problemas que están relacionados con el desarrollo de habilidades, porque a veces no consideramos las habilidades inferiores o anteriores para poder desarrollar otras. Bueno, también hay varios autores que han trabajado la tecnología, como tenemos a García, donde la tecnología está al servicio de la educación. Asimismo, hoy en día estamos viendo que la inteligencia artificial generativa la estamos utilizando para poder construir pruebas, pero también para el aprendizaje. Entonces, desde ahí ya todos están apostando por esta tecnología, pero también hay personas o algunos autores que también están complicados con la inteligencia artificial, dado que hoy en día gran parte de estas máquinas están entregando mucha información y hay estudiantes que a veces usan esta inteligencia sin haberse preparado con lecturas previas para poder enfrentar los procesos de aprendizaje. Entonces, hoy en día la tecnología creo que es un medio de herramienta poderoso para poder nosotros trabajar el desarrollo del pensamiento. Y finalmente quiero llegar a Tapasco del año 2017, el cual describe este concepto de abstracción, que es identificar un elemento esencial y siempre debo también lograr encontrar un patrón y transferirlos a otras situaciones. Y él dice que este concepto en sí mismo es muy complejo,
de comprender para los estudiantes. Generalmente la abstracción la desarrollan mucho los ingenieros, pero hoy en día todos necesitamos desarrollar la abstracción. Sin embargo, es complejo porque de acuerdo a la teoría de Piaget o algunos cognitivistas, la abstracción no se desarrolla desde muy pequeño. De acuerdo a Piaget, más o menos desde los 12 años y arriba. Pero si nosotros vemos los resultados de las pruebas internacionales, generalmente hay estudiantes que 14, 15, incluso cuando ya ustedes están en la universidad, desarrollan esta habilidad. ¿Ya? Un poco estos referentes, cuando compartir con ustedes, perdón. Sin embargo, hay una gran variedad de autores que trabajan el desarrollo del pensamiento con el uso de la tecnología, pero yo aquí quise focalizarme en esto. Quiero ver tres conceptos esenciales que están relacionados con esta co-construcción, que es lo que se genera entre varias personas. Es decir, cuando yo comparto un conocimiento, construyo un mejor pensamiento entre distintas personas. Y aquí puedo decir que tengo un pensamiento que es más colectivo y conjunto. Por eso si se dan cuenta ustedes cuando trabajamos de manera grupal, a veces el trabajo se enfrenta de mejor manera y así nosotros vamos construyendo, como dice acá en la pantalla, un mejor conocimiento. Y yo creo que de esta manera nosotros tenemos que intencionar como profesores trabajar no solamente de manera individual, sino que también de manera grupal. Si bien nosotros procesamos nuestra información internamente de manera individual, es importante trabajar de manera conjunta, colaborativa, en pos de poder crear de mejor manera algunas estrategias o proyectos que requerimos en el día a día, en nuestros trabajos o quizás en nuestras universidades, en las aulas, con estudiantes de pregrado, posgrado o con los mismos profesores, cuando nos enfrentamos también a procesos de investigación. Otro aspecto que es importante considerar son las habilidades cognitivas. La habilidad cognitiva es lo que se genera dentro de nuestro cerebro. También hay autores, como lo vemos acá con Lepe y Ramos, se refieren a destrezas cognitivas de alta complejidad. Es decir, estas son necesarias para el desempeño de todas las personas. Y dentro de estas habilidades cognitivas, no sé si ustedes han visto todo lo que está relacionado con la taxonomía de distintos autores, donde está Bloom, con Anderson, Marzano, Giff, y donde ellos principalmente tienen distintas habilidades inferiores y superiores. Pero yo aquí me voy a referir a una muy compleja que está relacionada con el proceso de abstracción, que yo lo acabo de decir anteriormente, y lo voy a de nuevo a recalcar, que es distinguir lo esencial de la información y determinar un patrón general para poder llevarlos a distintas situaciones. ¿Qué hay que considerar en el proceso de abstracción? Que esto integra distintas habilidades. Es decir, si un estudiante no es capaz de analizar, jamás va a lograr abstraer. Y luego, sintetizar. También son habilidades que integra este proceso de abstracción. Luego, después, los resultados, vamos a ver un algoritmo que está relacionado con el proceso de abstracción y ahí voy a explicar en mayores detalles. Y me quiero referir a lo que anteriormente hablé, lo que es la conectividad universal. Hoy en día tenemos muchas más zonas urbanas con internet que zonas rurales, de acuerdo al BID, CEPAL y el CAF. Es decir, las zonas rurales son las que tienen un menos porcentaje en conexión a internet. Y esto también dificulta el aprendizaje, porque las personas que no tienen internet o los estudiantes que no tienen acceso a internet, indudablemente van a tener menos acceso a ciertos recursos para poder enfrentar sus procesos formativos. Desde aquí lo hemos visto en todo lo que sucedió ya hace bastante ya años el tema de la pandemia, pero hoy en día seguimos, por lo menos en Chile, en las zonas rurales, donde los estudiantes en sus casas no tienen conexión a internet, pero sí tienen un celular.
Y ahí generalmente ellos tienen internet para hacer uso del WhatsApp. De hecho, no sé si ustedes saben, en América Latina, en un estudio que se hizo, gran cantidad de los estudiantes y de las personas tienen dos celulares por un usuario. Entonces, si nos referimos a todo lo que es conectividad universal, yo creo que es súper importante que en el futuro, que si bien nuestros gobernantes se pongan de acuerdo para tener acceso a esta conectividad universal. Hoy en día hay países en desarrollo que la tienen, como Noruega, Suecia. Son países que tienen una conectividad universal. En América Latina hay un país que está muy bien posicionado con el tema de la tecnología y este es Uruguay. Uruguay tiene un plan Ceibal en el cual lleva muchos años trabajando todo lo que son las habilidades digitales, pero también con el equipamiento para los estudiantes. Es decir, allá todos los estudiantes de infantil, primaria, secundaria tienen un computador y por ende tienen acceso también a la tecnología. Entonces, es uno de los países que está muy bien preparado. Sin embargo, cuando nosotros vemos los índices globales de innovación, Chile es uno de los países entre los 50 y de América Latina que está posicionado en el número uno, pero sin embargo, igual estamos bajo referente a los países en desarrollo, para que ustedes más o menos vayan viendo y quieran investigar estas temáticas que están relacionadas con la innovación, con todo el uso también de la tecnología. Bueno, esta investigación es de carácter cualitativa porque el test que yo creé es netamente cualitativo, pero una vez traspasados los datos, esto se ha llevado a unas bases de datos con Excel y luego de ahí se han interpretado gráficos con inteligencia artificial, con el programa R, donde precisamente el test focalizaba qué habilidades tenían los estudiantes dentro del proceso de abstracción, que era analizar, sintetizar, rotular y principalmente también lograr captar este patrón, el que decíamos delante, y poder llevarlo a distintas situaciones. Esta investigación se aplicó en el ámbito de pre y posgrado, donde la muestra mayoritariamente se compone un 56,8% en género masculino y un 43% femenino. Como les contaba anteriormente, la muestra es más amplia en estudiantes de pregrado, que son 47 estudiantes y 35 estudiantes de posgrado. Quiero compartir con ustedes resultados preliminares de esta investigación, pero que también fueron aplicados a otras muestras acá en Chile, en estudiantes de formación inicial, en distintos contextos, y también, como les contaba anteriormente, en España, de acuerdo a todo lo analizado. Esto fue trabajado con ingenieros, dentro de ellos varias personas, yo dirigiendo la investigación. Estos ingenieros sacan un algoritmo de pensamiento de acuerdo a las respuestas de nuestros estudiantes. Y donde principalmente, si ustedes se fijan acá en pantalla, un estudiante que es capaz de analizar puede pasar a la otra etapa que es sintetizar. Recuerden que también podemos desarrollar estas habilidades, analizar con analítica, sintetizar a través de resúmenes, podemos también hacer preguntas y podemos generar distintas estrategias para desarrollar lo que es sintetizar. Dentro de la síntesis también estaba elaborar preguntas. La R significa rotular. Rotular una palabra clave es cuando yo puedo llegar al máximo de expresión de lo que es la abstracción. Por dar un ejemplo, si yo les pregunto ahora a ustedes por el chat que me escriban en una palabra, ¿qué es para ustedes habilidad? A ver si escriben por el chat, en una palabra. ¿Qué es para usted habilidad? Si lo pueden escribir por el chat.
Generalmente, cuando preguntamos a nuestros estudiantes, muy bien acá, Luz, capacidad, Héctor, destreza, Lady, bueno, hay muchísimo, Nancy, experiencia, Claudia, competencia y capacidad, y dije una palabra. Carmen, bueno, destreza para realizar una actividad, ya, destreza, Carmen, una palabra es una palabra. Eso, recuerden que hay que desarrollar la capacidad de abstracción en nuestros estudiantes. Entonces tenemos que acostumbrarnos a veces también desarrollarla en nosotros mismos. Bueno, acá la doctora Ana Briceño, maestría. Bueno, María Fernanda, capacidad. Gloria, disposición. Bueno, hay muchísimas palabras que están relacionadas con la habilidad. Así que me parece perfecto. Pero ustedes también, como les digo, tienen que tratar siempre de sintetizar al máximo. Bueno, y lo otro es principalmente también el crear un título también desarrollo esta habilidad de síntesis. Pero aquí yo le puedo pedir a mi estudiante, desarrolle un título en 10 palabras, 15 palabras. Yo ahí tengo que pensar y por ende voy desarrollando mi capacidad de abstracción. Es lo mismo que también cuando le digo a algún estudiante, hágame un resumen en 300 palabras, luego este resumen, el mismo resumen en 200. Y después lo hago más difícil, el mismo resumen en 100 palabras. La capacidad de abstracción de ese estudiante es cada vez más mayor. Y ahí va practicando y uno va viendo las complejidades cognitivas que se le va dando. ¿Ya? Entonces, y finalmente, ¿qué es lo que viene? Un patrón es cuando somos capaces de identificar un patrón en una situación y llevarlos a otro. Tenemos patrones en todas las disciplinas, ciencia, matemática, en arte, tecnología, en salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante la atracción? Porque me permite resolver problemas. La abstracción me permite mirar más allá. Y de acuerdo a algunas investigaciones que están relacionadas con el uso de la abstracción en la tecnología, cuando yo tengo la capacidad de abstracción, estoy un paso de pensamiento crítico. Y tenemos que desarrollar esta habilidad hoy en día, porque hoy todos necesitamos en algún momento hacer una condición lógica, algún algoritmo, y tantas acciones que necesitamos esta capacidad de traer. Yo ahora les quiero preguntar, vamos a llevar un ejemplo del patrón en matemática. Quiero que me contesten por el chat. ¿Cuántas caras tiene un dado? Si lo anotan por el chat. Un número exacto. Ya, casi la gran mayoría, 6 específicamente. Muy bien. O sea, un dado tiene 6 caras. Aquí creo que en matemática no hay problema. Ahora quiero hacer otra pregunta. Vamos a ciencia, a la termodinámica. Vamos a ver el efecto que tienen las plumas en en las aves. Tengo dos casas. Una casa tiene el techo cubierto de nieve y la otra no. ¿Cuál de las dos casas mantiene mal calor? Están en el mismo lugar, una al lado del otro. ¿La que tiene nieve o la que no tiene nieve? Por el chat. ¿Cuál de las dos casas mantiene mal calor? ¿Ya? Lady dice la que tiene nieve. ¿Quién más dice la que no tiene nieve? La de nieve. A ver qué dice el resto. La que no tiene. Ya. Alguien puso un iglú. A ver, eh, ¿por qué un iglú? Si me puede contestar. No sé si puede hablar la persona del iglú o me escribe por el chat. Qué buena asociación, ¿ah? La del iglú. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, bueno, yo quizás tuve la oportunidad de entrar a un iglú. ¿Y cómo es el iglú? Calentito. Entonces, si yo tengo las dos casas, esta tiene el techo cubierto de nieve y la otra no, esto también lo puedo asociar el efecto de un abrigo en las personas. Si yo me pongo un chaleco o me pongo un gorro, voy a sentirme más calientita, ¿cierto? Y si no lo uso, voy a sentir más frío. Entonces es el mismo efecto de una casa. Aunque tenga nieve, porque uno la asocia porque es helada, pero esta casa con nieve igual mantiene el calor.
¿ya? Para que ustedes vayan. Esto es sacar como un patrón del efecto de las plumas en las aves, es del efecto del abrigo en las personas, es lo que yo estoy hablando ahora de la termodinámica con la nieve. Entonces, como les decía, generalmente no es fácil lograr determinar este patrón y a veces en el día a día cometemos muchos errores. En el mismo arte, las tejedoras, por dar un ejemplo de Turquía o de Marruecos, las que tejen alfombra, ellas cuando tejen alfombra, ellas tienen un patrón, el que van, tienen diseñado y van tejiendo. Y ese patrón se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Ya? Entonces, eso también nos permite a nosotros visualizar este patrón y no poder cometer errores. Lo mismo que aprendimos con la pandemia. Había un patrón de comportamiento cuando había el COVID. ¿Y eso nos ayudó para qué? ¿Para qué nos ayudó ese patrón de comportamiento? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasó con los países que empezaron antes con el tema del COVID? Por dar un ejemplo, España, a nosotros nos llegó después el COVID. Nosotros empezamos a ver ese patrón de comportamiento en las personas. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Para qué? Para poder hacer una vacuna. Pero eso dependía de un patrón. ¿Se dan cuenta? Por eso que es tan importante a veces lograr observar estos patrones. Y estos patrones, como vuelvo a reiterar, están en todas las áreas. Por eso que es tan importante abstraer. Este proceso de abstracción integra, de acuerdo a Marzano, Josefina Bea, GIF también, estas habilidades para desarrollarlo. Y eso también quiero hoy día dejarlo explícitamente recalcado y para que ustedes también lo tengan en consideración. Cuando quiero desarrollar habilidades del pensamiento superior, tengo que desarrollar las anteriores, de lo contrario jamás voy a poder desarrollar un nivel alto de pensamiento. Y esto, aunado a la tecnología, va a ser cada vez más fácil y efectivo poder generarlo. Bueno, entre estos resultados preliminares también tenemos muchos aspectos que están relacionados, como yo lo he nombrado, con lo tecnológico, con lo pedagógico, si bien ya dije las problemáticas de la infraestructura digital, que ya sabemos que hay muchas instituciones que no tienen plano estratégico para poder enfrentar estos desafíos del desarrollo del pensamiento y sobre todo estos procesos de aprendizaje, porque esto también está relacionado con recursos económicos, también en Internet, todo lo que es la conexión universal. Si nos vamos al ámbito pedagógico para desarrollar competencias, hoy en día necesitamos trabajar con una evaluación formativa, es decir, una evaluación que no tiene una calificación, pero también empezar a trabajar con modelos híbridos, no solamente de un 100% de manera online y sincrónico, o también un 100% de manera presencial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ir haciendo esta mezcla entre lo presencial y lo no presencial, o sincrónico asincrónico, pero a veces también cuesta y tener experiencia de modelos híbridos, que no hay mucho hoy en día. Es materia también de investigación. Vuelvo a reiterar las habilidades. Como resultado de los distintos autores y las investigaciones, si yo no soy capaz de desarrollar las habilidades inferiores, es que jamás voy a poder desarrollar las habilidades de alta complejidad. Asimismo, debo considerar taxonomías que se asocian a estas habilidades. Uno de ellos es Marzano. Dentro de sus dimensiones, él trabaja las habilidades que son comparar, clasificar, análisis perspectiva y también abstracción. Y GIF también trabaja las habilidades anteriores, que es comparar, y también la habilidad de abstracción. Hay habilidades inferiores que son muy necesarias para poder lograr otras. Pues aquí quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuáles habilidades creen ustedes que son necesarias y que hoy en día se evalúan en los test internacionales para desarrollar otras? Hay una que a todos nos evalúan. Es a nivel mundial. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es esa habilidad inferior? Por el chat. Bien, bien Olga, bien Mónica. La comprensión. La comprensión es una de las habilidades inferiores necesarias para otra.
Recuerden que la comprensión, para poder lograrla, necesito localizar información, buscar información explícita e implícita y lograr inferir. Si un niño o un estudiante no ha logrado estas tres habilidades anteriores, es que jamás va a comprender. Y si no he logrado comprender, es que jamás voy a analizar. No sé si ustedes tendrán las mismas complejidades que nosotros tenemos en Chile. Hoy en día los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen habilidades muy bajas en comprensión lectora, habilidades lógico-matemáticas y en ciencia. Por ende, entran a la universidad en Chile y se le hace una evaluación diagnóstica con ese tipo de contenido y están muy bajos. Entonces, la universidad o el instituto de las organizaciones de educación superior se tienen que hacer cargo y tenemos que hacer planes de acompañamiento para trabajar todo el primer año estas habilidades. Y a veces, incluso así, el primer año es muy poco. Tenemos que seguir, incluso en el segundo año, seguir trabajando la comprensión lectora, la habilidad lógico-matemática, habilidades en ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros ya se hace esto en todas las universidades en Chile y está determinado a nivel de la política pública, donde las universidades tienen que aplicar este diagnóstico y a la vez tenemos que hacernos cargo con planes de acompañamiento. Y desde ahí trabajar de manera simultánea con el itinerario formativo que tiene cada una de las carreras. Entonces se dan cuenta que es súper complejo el tema de las habilidades y es por eso que ustedes también tienen que considerar desarrollarla siempre en los niveles más bajos y pensar, si yo quiero que un estudiante evalúe qué habilidades anteriores necesita desarrollar, esa es una habilidad muy compleja hoy en día, también evaluar. Necesito otras habilidades anteriores, es decir, si no he comprendido, no he aplicado, no he analizado, es que no voy a ser capaz de evaluar, ¿ya? Entonces, estos cuatro aspectos que están acá, que están relacionados con los resultados enfocados en el ámbito tecnológico, en el ámbito pedagógico, en las habilidades inferiores, pero también en las taxonomías que usamos en nuestros lugares donde nos desempeñamos. Generalmente las instituciones apuestan por una taxonomía y eso ustedes la tienen que considerar. Y en todas las áreas y disciplinas, no solamente en educación, en derecho, por dar un ejemplo, en ingeniería. Y a veces aquí es donde tenemos mayores complicaciones también si analizamos los programas de las asignaturas y nos damos cuenta que las habilidades que se plasman son súper bajas. Incluso hay la tendencia a utilizar siempre la habilidad de aplicación. Hay un autor González y Murillo, que la describen la aplicación o aplicar como una habilidad intermedia y es muy usada. Y a veces hay programas, como les digo, la gran mayoría de los programas llegan hasta esa habilidad. Entonces también debemos considerar que aunque pasemos contenidos teóricos, un estudiante igual puede crear. Porque a veces hay profesores que a mí me dicen, no, es que este contenido es muy teórico, entonces yo no alcanzo a elevar el nivel, llego hasta comprensión. No, eso no es así. Un estudiante al leer un texto puede crear a través de un mapa conceptual, de un mapa mental. Recuerden que esos organizadores gráficos también propenden y ayudan a desarrollar distintas habilidades. Organizar, jerarquizar, relacionar, crear, representar. ¿Se dan cuenta? Por eso que tengo que identificar, cuáles son las mejores estrategias para desarrollar ciertas habilidades. Y hoy en día, con el uso de la tecnología, con todos estos programas gratuitos que están relacionados con la creación de organizadores gráficos, como un mapa mental, que es el CEMAP Tool, GoGongren, como los mapas mentales, hoy en día es posible. O sea, tenemos una cantidad de herramientas digitales de acceso abierto y que tenemos que empezar a utilizarlas.
Bueno, acá Luz pone distintas habilidades: entender, asociar, comprender, analizar. Específicamente Luz me refería a esta habilidad básica que es comprender, pero también hay otras como comparar. También es una habilidad básica de acuerdo a Bloom, de bajo nivel, pero que esta me permite consolidar otro. Y si yo ahora les pregunto, comparar, ¿qué habilidad integra comparar? A ver. Ya, Mónica dice analizar, pero ¿qué más? Si yo tengo que comparar, ¿qué hago cuando comparo? Hay dos aspectos importantes que hago cuando comparo. ¿Qué busco? Dos aspectos específicos. A ver, ¿qué dice el resto? Bien, alguien me puso ahí, Héctor. Héctor dice, diferencia. Cuando yo comparo, bien, Marilyn, diferencia, Marley Paola, diferencias y similitudes. Esto no es sencillo, sobre todo cuando tenemos un texto complejo y queremos que el estudiante sea capaz de comparar, depende en qué nivel. Cuando yo a veces le digo a mi estudiante, compárenme dos teorías cognitivas o dos teorías generalmente de educación. Cuesta ver cuáles son las semejanzas, en qué se parecen, desarrollando las ideas, diferencias, dando un criterio o una categoría, como dicen cierto autor, y que ahí puedo dar una palabra de una categoría y en ambos lados, ¿cuál es la diferencia respecto a esa categoría? Eso no es sencillo. Por eso que el comparar es una habilidad inferior, porque es muy importante generar, desarrollar, practicar, para desde ahí trabajar otras. Entonces yo ahora he nombrado la comprensión, el comparar, etcétera, etcétera. Como ahora vimos del proceso de abstracción, estas habilidades interiores como analizar y sintetizar. Bueno, acá, Federico, igual hay muchos ya que están dando distintas habilidades que relacionan con el comparar. Bueno, en general, ya todos sabemos que las tecnologías han cobrado mucha importancia en todas las esferas y en todas las áreas, no solamente en el mundo educativo, sino que también en el mundo empresarial y en todo tipo de organización, o sea, en todo lo que corresponde a una sociedad. Por eso que hoy en día los estados, los gobiernos están principalmente considerándola como un recurso porque esto también influye en la política pública y en la toma de decisiones de los líderes. Y para nosotros también en el día a día la estamos utilizando, tanto para enseñar, pero también para aprender. Desde el tema de la tecnología nos permite generar estas relaciones horizontales y desjerarquizadas, como lo dice Aguirre. Es decir, esto es posible gracias a la tecnología. A veces queremos comunicarnos a lo mejor con alguien de la universidad que no tenemos el acceso de verlo presencialmente, pero uno busca los correos en la web o busca la información y puede dirigirse. O cuando a veces necesitamos validar un instrumento o necesitamos una entrevista, etcétera, etcétera. Sin conocer las personas, escribimos. Entonces, todo eso nos permite la tecnología, es decir, nos da oportunidades y nos entrega también todas estas herramientas que nos ayudan a democratizar el conocimiento. Porque hoy en día estar conectado, estamos con información al instante y a la vez nos entrega una mayor transversalidad en una comunidad. Y no solamente donde estamos, a nivel local, sino que también a nivel de la región y, por qué no decirlo, también a nivel global. Entonces, desde mi punto de vista, desde la investigación y todo lo que he investigado a lo largo de estos años con el uso de la co-construcción, tecnología y muchas otras variables que también influyen en el desarrollo del pensamiento, la usabilidad de esta tecnología y esta simbiosis que genera con la co-construcción entre varias personas, es posible transformar un conocimiento y desarrollar habilidades de orden muy alto
en todas las personas. Y lo que es más importante es a lo largo de la vida. Hoy en día, recuerden que estamos trabajando en seguir que las personas se eduquen a lo largo de toda su vida. Es decir, no solamente los niños, los jóvenes, los adultos, sino que también las personas mayores. Es decir, ahora todo el rango etario estamos encasillados y tenemos que propender a trabajar nuestras habilidades a lo largo de todas nuestras vidas. Creo que esto es muy importante también considerarlo. Es un concepto también importante a lo largo de toda la vida y que se está trabajando en gran parte de todos los países. El aprendizaje a lo largo de toda la vida y dentro de los focos también es trabajar con las personas mayores. En síntesis, hay muchas otras variables que también influyen en el desarrollo del pensamiento superior, pero yo desde la investigación solamente he trabajado con estas variables. Yo también ustedes a veces no se pueden sesgar en lo que un investigador hace con estas variables, ustedes pueden encontrar otras. Y desde aquí los invito a trabajar el desarrollo del pensamiento inferior y superior, ya sea en sus escuelas, en sus universidades o en los ámbitos donde se desempeña, porque creo que es muy necesario hoy en día pensar, pero hacerlo de manera humana. Si bien necesitamos un nivel alto cognitivo, pero creo que lo que estamos buscando detrás es que las personas sean más humanas, que tomen mejores decisiones para enfrentar hoy en día toda la problemática que tenemos en las distintas sociedades. Aquí algunas bibliografías que puedo compartir con ustedes, que son otras, no sé, acá está más el detalle de los que puse. Aguirre, tenemos a Bea, Figueroa, García, Marzano. Entonces, muchas gracias. Doctora Margarita, pues encantados con tu conferencia. Creo que es una invitación a empezar a repensar todo este tipo de intervenciones que hacemos y ver cómo podemos cualificar pensamiento. Y fíjate que me parece muy agradable que con preguntas muy sencillas, muy prácticas, nos vas llevando a hacer también una cantidad de procesos, de estar inmersos allí dentro de ese propósito de la interacción que nos aportas. Quiero compartir unas preguntas que nos plantean algunos de nuestros participantes para compartir contigo de pronto estos saberes. Dice, ¿qué habilidades se deben empezar a desarrollar en primera infancia y en primaria? Contexto inmediato. Recuerden que de acuerdo a la teoría de Piaget, no podemos desarrollar la abstracción. ¿Por qué? Porque todavía el cerebro no está adaptado para desarrollar las habilidades de analizar, sintetizar, más o menos de los 12 años hacia arriba. Pero con los niños de infantil y primaria podemos desarrollar otras, como uno identificar, relacionar, clasificar, porque lo podemos hacer con objetos. ¿Se dan cuenta? En ese nivel podemos desarrollar las habilidades inferiores. Pero sin embargo, con un niño pequeño, también podemos generar situaciones para que él llegue a habilidades superiores como el crear. Un niño puede crear a través de un dibujo. Un niño puede evaluar, por dar un ejemplo, un niño de 5 años, si yo le entrego dos frutas, una naranja, una manzana, y yo le digo que él evalúe cuál de estas dos frutas él se comería si tuviese calor, él está evaluando. Por eso es que somos nosotros los profesores que tenemos que llevar las situaciones a ese nivel. Pero acá en los niños pequeños tenemos que desarrollar las habilidades inferiores. Excelente. Bueno, mi doc, aquí nos comparte Carmen Joana una pregunta interesante. Dice, ¿cómo hacer que un estudiante que está en proceso de inclusión logre abstraer por medio de las habilidades? A ver, depende también, ese es porque ya ahora nosotros en Chile también trabajamos acá en las aulas, nosotros tenemos niños con distintas discapacidades y estamos trabajando con programa de inclusión. Depende mucho, por dar un ejemplo, un niño que a lo mejor tiene una sordera profunda, él tiene su sordera profunda, pero depende de la edad que tenga, por dar un ejemplo, si ya tiene 15 años, él es capaz de abstraer, independiente que él tiene la discapacidad auditiva.
Entonces, igual él puede trabajar esta habilidad como cualquier otro estudiante. Entonces, ahí hay que ver muy bien de qué tipo de discapacidad tiene el estudiante. Por dar un ejemplo, también un estudiante que tiene dislexia. También recuerden que los 12 años hacia arriba y también con un nivel de madurez, porque nosotros los estudiantes chilenos, la abstracción de las investigaciones que yo estaba realizando en educación secundaria, hay niños que tienen 14, 15 años y todavía no la tienen desarrollada. Entonces también tenemos que ver qué es lo que pasa puntualmente. Pero es también, vuelvo a insistir, depende cuál es la discapacidad que el estudiante tiene para poder nosotros enfrentar con este proceso de abstracción. Pero si este niño, vuelvo a insistir, si tiene dislexia y tiene ya 15 años o está en la universidad, porque yo teníamos estudiantes con dislexia en la enseñanza superior, se va a demorar un poco más, porque recuerden que el proceso de lectura de un niño con dislexia es más lento, porque pasa por ambos hemisferios, izquierdo y derecho, cuando lee. Entonces va a ser más lento, pero sí la va a lograr igual. Entonces, por eso que también no podemos decir, no, ellos no van a lograr la capacidad de absorción. Sí la van a lograr. Entonces, primero hay que ver la edad que tiene el niño o el joven y hay que ver cuál es el tipo de discapacidad o trastorno, dependiendo también lo que sea. Pero yo creo que es posible. Excelente aporte. Pues doctora, encantados de compartir contigo. Realmente para nosotros es un honor tenerte nuevamente acompañándonos. Realmente supremamente enriquecedor. Invito a todos a que este ejercicio que hemos hecho en el día de hoy, los distintos procesos de aporte de distintos ámbitos, nos ha dejado una tarea importante y es repensarnos y es reestructurarnos en este rol que estamos desempeñando en la intervención con los estudiantes a todo nivel. Quiero volverles a extender una invitación muy especial al ejercicio que se va a desarrollar en apoyo a todo el proceso de talentos de la universidad, los que muchísimos de nuestros compañeros, colegas de la maestría y de toda la institución van a estar allí disfrutando de todas estas habilidades. Doctora Margarita, encantada de saludarte, siempre muy bienvenida aquí en la UBI. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y feliz también de estar compartiendo estas investigaciones. Así que espero el próximo año estar presencialmente en Colombia. Encantada de tenerte por acá nuevamente. Muy bien. Pues para todos, entonces dejo una invitación. Mañana a las 9 de la mañana estaremos iniciando nuestra primera ponencia del día viernes 15 de noviembre. Ya allí empezaríamos nuestra recta final del Congreso. Están invitadísimos para compartir con distintos ponentes y conferencistas. Comenzamos con los invitados mexicanos para que ustedes puedan compartir un poco más de las innovaciones. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Nos vemos en la noche de talento. Doctora Margarita, un honor tenerte aquí. Que estén muy bien. Gracias. Adiós.